Buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Iniciamos la semana con el presidente del partido Arena, del COENA, Jorge Velao. Buenas noches, Jorge, gusto. Buenas noches, Nacho. Un saludo a todos los televidentes. Gracias por la invitación de nuevo a tu programa. Vamos a empezar con el caso CEL, que esta tarde la jueza séptima de paz decretó instrucción formal con libertad condicionada. La condición es que no salgan del país y que cada 15 días se presenten ante los juzgados en contra de los 9 imputados por la Fiscalía. Me refiero, entre ellos, al expresidente CEL, Guillermo Sorbán, al exministro Miguel Lacayo, a quien también le impuso una multa de una fianza de $25.000 por no presentarse a los tribunales. El resto, bueno, son Jorge Simán Sabla, Pedro José Esteban Pacas, Julio Alberto Olano Noyola, Carlos Jacinto Chavarría Aguilar y Tomás Job Vaca. Opinión. Se inicia el proceso. Aquí está iniciando todavía este proceso que seguramente será muy largo. La novedad es que no hubo orden de captura. Bueno, eso es un buen síntoma, ¿verdad? Que no haya habido orden de captura, porque si realmente estuvieran tan preocupados por el caso, dirían, mire, aquí metamos preso a esta gente. Yo quiero leer también algunas otras cosas. Por ejemplo, la jueza dice que no se puede inferir que las acciones de los imputados fuera beneficiar a una empresa, faltando a sus obligaciones. Quiere decir que ya la jueza empezó a decir algunas cosas que se han ido comprobando, como es esta precisamente, que las acciones no fueron con el ánimo de beneficiar a una empresa, como en algún momento se quiso hacer ver políticamente como también jurídicamente. La jueza dice que autoriza instrucción, pero no es necesario decretar la detención de procesados. Entonces, pues yo creo que esto le va a dar la oportunidad a tanto a don Guillermo Sorbán como a las otras 8 personas de defenderse libremente. Libremente me refiero a que no van a tener la presión que están adentro de una prisión, y ellos van a poder, frente a la juez y al pueblo salvadoreño, demostrar que no han hecho absolutamente nada por los cuales, me refiero a las acusaciones, pues que no son culpables de esas acusaciones, y todo lo contrario, que en su momento lo que hicieron fue trabajar por el país y lograr que el precio de la energía a través de la geotermia se abaratara. Bueno, tú dices de Guillermo Sorbán, pero hay entre medio Tomás Job, que es el director del sector empresarial de Arena. Por eso dije Guillermo Sorbán y los otros 8 personas que están ahí. ¿Él sigue conservando el cargo de director del sector empresarial de Arena? Claro que sí. Tom sigue siendo nuestro director del sector empresarial, y como lo dijimos en una publicación, nosotros estamos seguros que el proceder de Tom Hawk, como de don Guillermo Sorbán, de Miguel Lacayo y del resto de las otras personas que han estado vinculadas directamente a nuestro partido, ha sido un proceder a favor del pueblo salvadoreño, beneficiando precisamente a los más necesitados, abaratando el costo de la energía eléctrica, no como ahora que el costo ha venido incrementándose. Bueno, tú dices, bueno, por un lado no está mal, instrucción formal, pero con libertad. Lo que dijo la jueza es correcto. Tú dices, digamos, que la jueza dice que no se puede probar que hay una intención de beneficiar a una determinada empresa, pero ¿esperabas otra cosa? ¿Esperabas la libertad? Francamente no, Nacho, porque este tema es un tema de persecución política. Nosotros estamos bien claros que en medio de todo esto lo que se ha querido hacer es denigrar a personas que han estado relacionadas al partido Arena para afectar al final de cuentas a nuestro candidato, que es Norman Quijano, tratando de dar a entender que él está rodeado de gente que no ha actuado correctamente. Por supuesto, nosotros lo hemos dicho, en Arena no somos baúl de nadie ni tapadera de nadie. Si hay algún funcionario que haya cometido una ilegalidad, pues hombre, que pase por la ley, que sea juzgado. Y en este caso nosotros estamos seguros de que estas personas han actuado correctamente. Lo único que pedimos es que el juicio sea no un juicio político, sino que sea pues un juicio respetando todos los derechos que ellos tienen, y por eso estoy seguro que van a poder comprobar que no ha habido ningún dolo en esta cuestión, para nada. Bueno, otro tema importante es la relación que está teniendo el Partido Arena
con el presidente de la República. Hoy día hubo algunos diputados del Partido Arena que estaban pidiendo una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa para pedir que el órgano legislativo investigue la salud mental, dijeron, del presidente de la República, debido, dijeron, a que no es normal su comportamiento. Dicen que el presidente está en una actitud demasiado irascible, incluso el diputado Valiente llegó, digamos, cierto, a decir que había que simplemente evaluarlo mentalmente, que Funes no se observa bien. Yo creo, después de preguntarte realmente si esto es en serio, si esto realmente se está estudiando por parte del partido, ver lo que dijo el presidente de la República el pasado sábado en su programa, en su último programa radial. Uno, el candidato dice que soy esquizofrénico, otro, el expresidente Calderón Sol, dice que la presidencia ha caído a un bajo nivel, y el último, el expresidente Flores, dice que yo cada día amanezco con una locura diferente. Con una pregunta, el mandatario respondió a cada una de las críticas que los expresidentes de la República por el Partido Arena han realizado debido a los señalamientos que el mandatario ha hecho por la firma del contrato entre CEL y Enel y por el llamado a investigar el paradero de 10 millones de dólares proveniente de Taiwán durante la administración del expresidente Francisco Flores. Es locura, señor Flores, es presidencia de cuarto nivel, señor Calderón Sol, es esquizofrenia, señor Quijano, hacer este tipo de señalamientos, destapar esta cloaca. El mandatario además contestó al candidato presidencial por la decisión de renunciar a la seguridad que el Estado le brinda. Está ofendiendo a la Fuerza Armada, y lo digo yo como comandante general de la Fuerza Armada. Y yo lo he conversado con algunos oficiales, y algunos oficiales están incómodos con esas aseveraciones que ha hecho el candidato. Dijo a la alcaldesa de San Salvador que no brinde seguridad al candidato arenero con elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos. Porque esto es ilegal. Sin embargo, entiendo que los tiene asignados, solo que los tiene vestidos de civil. José Eduardo Sánchez para Tele2. Bueno, a ver, primero ¿está el Partido Arena realmente evaluando? Porque hay dos cosas que ha dicho el Partido Arena. Uno, que está estudiando una demanda o presentar el caso ante el Tribunal de Ética Gubernamental. Por otro lado, el diputado Valiente presentó una pieza de correspondencia en la Asamblea donde está pidiendo que la Asamblea observe o evalúe la salud mental del presidente Funes. ¿Estas son cosas que se están asumiendo con seriedad por parte del Partido Arena? Bueno, nosotros, Nacho, ya habíamos presentado una demanda del Tribunal de Ética Gubernamental precisamente por lo que él sale haciendo en ese programa, y es peleándose, insultando, pero principalmente, y esa es la verdadera razón, porque él está haciendo, usando fondos del Estado, está haciendo campaña. Se ha convertido en un activista político del FMLN y en alguna medida también de Unidad, cuando lo que hace es atacar directamente a nuestro candidato, atacar a nuestro partido, atacar a funcionarios o exfuncionarios, valiéndose pues de ese medio que él tiene. Nosotros hemos escrito a Radio Nacional pidiendo derecho a respuesta y no se nos ha negado, pero no nos han contestado. Perdón, si realmente nosotros tuviéramos el mismo derecho que él tiene de hacerlo, seguramente le pudiéramos contestar algunas cosas, tal vez no en los términos o en la manera grotesca que él lo hace, tal vez de una manera más decente, diría yo, y sin el ánimo del insulto, sino más bien con el ánimo de aclarar las cosas. Vamos a seguir haciendo lo que nos corresponda. Francamente es triste ver la posición de un presidente de la República que, siendo el primer mandatario del país, en lugar de tratar de unir a este país y buscar cómo resolver los grandes problemas, lo que hace es separarnos cada día más. Pero él dice: estoy destapando una cloaca. Eso no es tener esquizofrenia, eso no es el loco. Bueno, es que, yo no soy médico para comenzar, ¿verdad? Quien se lo dijo fue, como él bien lo señaló, un dentista pero algún conocimiento de medicina debe tener, porque hasta donde yo sé, los dentistas hacen un par de años de medicina general o la materia base de medicina. Es la opinión de Norman Quijano, yo la respeto. Si él considera, él sabrá por qué. Lo que sí podemos asegurar es que
esa persona que estamos viendo ahí, ese Mauricio Funes que estamos viendo ahí, es un Mauricio Funes distinto a un Mauricio Funes que vimos antes en la televisión. ¿Por qué? Porque antes veíamos un Mauricio Funes que decía que no era posible que la gente fuera intolerante ante la crítica, y él está siendo intolerante ante la crítica. Veíamos un Mauricio Funes que le hacía señalamientos a gobiernos y a funcionarios y esperaba una respuesta. Y ahora cuando la población le hace señalamientos a él, o la oposición le hace señalamientos a él y a sus funcionarios, contesta con elevado tono de voz, de manera, ¿por qué no decirlo?, prepotente, y algunas veces hasta insultando. Pues en el último programa que yo estuve contigo, tú me preguntabas qué me causaba a mí cuando él se refería a mi persona de una manera despectiva y con medio apoditos y otras cosas. Yo lo que te dije que a mí me causaba risa, y la verdad que a mí me da risa cada vez que él actúa así. Pero no podemos decir que la forma de actuar de él es de una persona que está totalmente en sus cabales cuando contesta. Ya lo decía el doctor Quijano, probablemente tiene un nivel de estrés en este momento que lo hace reaccionar de esa manera, pues, pero cuando uno tiene estrés, busca la manera de salir adelante, pues, y si es necesario, también busca ayuda médica, porque el médico le puede decir a uno, mire, tome, no sé, algo para dormir mejor o para relajarse. Eso es normal, pues, si todos los seres humanos pasamos por momentos de estrés en nuestra vida. Ojalá él como primer mandatario nos diera el ejemplo a todos los salvadoreños de ser tolerante y de, repito, de tratar de unificarnos a todos hacia un mismo objetivo. La verdad es que a él le van quedando, ¿qué?, 7 meses más o menos de gobierno, y probablemente no le interesa eso. A él más le interesa asegurarse que el próximo gobierno va a ser un gobierno que no lo persiga a él, que no le levante la cloaca de las cosas que han hecho en este gobierno. Eso probablemente es la razón por la cual él es el principal activista del partido FMLN. Dijo también que Norman Quijano estaba utilizando la seguridad del CAM. Eso no es cierto. Eso no es cierto, y yo lo digo aquí abiertamente. Tenemos varios meses desde que él salió de la alcaldía de estar pagándole la seguridad, una seguridad privada. Cuando él estaba en la alcaldía, en sus giras fuera de San Salvador o durante el fin de semana, que no eran horas, digamos, durante las horas no laborales, algunos miembros de la seguridad se sumaban porque le gustaba participar de eso. Pero mientras él estaba en sus horas de trabajo, jamás utilizaba la seguridad de la alcaldía para su protección, porque estaban en horas laborales y en trabajo. Entonces me refiero, si a esa hora él partía de un lugar para otro para hacer un evento de tipo político, digamos a las 4 de la tarde que van saliendo. Ahora, a partir del 15 de agosto, toda la seguridad la absorbió el partido, porque ya primero él no era alcalde, y segundo, si ya pagábamos una parte de cuando las actividades eran fuera, pues siendo el alcalde, pero fuera de sus horas, ¿por qué no íbamos a pagar lo demás? Si para eso un partido político destina parte de sus fondos a proteger a su candidato, lo mismo al candidato a vicepresidente. Ahora, que hay alguna gente que puede estar ahí que trabajó en el CAM, esa es otra cosa, pero yo les puedo asegurar que ninguna de esas personas, y ya lo dijo la alcaldesa en funciones, tiene en este momento un sueldo en el CAM. La gente puede pedir permiso sin goce de sueldo para acompañar a alguien en una campaña, en este caso en la seguridad, pagada, como repito, por el partido y no pagado por la alcaldía de San Salvador. Eso sí sería una cosa incorrecta. Y ya fue metido también lo de los militares, no lo de policía. ¿Perdón? Tampoco tiene PNC. Bueno, ahora ya no, ya lo devolvió. Yo lo que veía era un vehículo que andaba, un vehículo con él y otro con el doctor Portillo Cuadra, donde iban 5 personas, 5 policías de la UMO, que eran los que le daban protección. Obviamente es lógico que un candidato a la presidencia tenga derecho a protección, pero vaya, para evitar que haya malas interpretaciones, él inmediatamente dijo, yo devuelvo a la policía que me han dado, y se lo devolvió. Pues. Ahora, cuando el señor presidente sale diciendo que con lo del batallón y que yo he hablado con militares, la pregunta es, ¿y quién es la persona que más ha irrespetado a la Fuerza Armada aquí? Si no es el presidente de la República, cuando les ha venido a imponer a un ministro que ya estaba totalmente jubilado, lo lleva, después lo pone en un puesto, lo quitan de ahí, lo vuelve a poner de ministro de la Defensa. Él es el que le está diciendo a los generales, miren, ninguno de ustedes tiene la capacidad de asumir
el puesto de ministro de la Defensa. Bueno, vamos a un corte y después del próximo bloque vamos a hablar de las demandas de inconstitucionalidad por candidaturas que están en este momento en la sala de lo constitucional. Ya se sabe qué pasó con el caso del expresidente Saca, que está siendo ya fue admitida la demanda, hay un proceso en este momento, falta todavía saber qué va a pasar con las demandas en contra de Norman Quijano y Salvador Sánchez Serén, cosa que debiera suceder esta semana. Ya volvemos. Bueno, antes de entrar a las demandas, vamos a hablar de otro tema también que está muy ligado con el presidente Funes y con la denuncia que le estamos haciendo, que es este pedido a la Fiscalía de que investigue ese donativo de $10 millones que el gobierno de Taiwán había entregado al gobierno de Francisco Flores y cuyo destino se desconoce. El fiscal ya reconoció que está investigando esto y que esto tiene que ver también con que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos pidió que se observe esa situación. Porque realmente, incluso el presidente Funes ha señalado, ese dinero vino por Costa Rica, otro vino por las Bahamas, ¿qué es lo que se quería esconder? Y también muchos se preguntan, ¿por qué el expresidente Flores no responde, sino que muy así nomás diciendo eso otra locura más, pero no responde qué pasó con ese dinero? Bueno, el presidente Flores sí le respondió en su momento, le dijo eso precisamente, que era una locura más. No, pero esa no es respuesta, la respuesta que esperamos. Lo cierto es que, bueno, se ha hablado mucho, e incluso el presidente Funes lo dijo en algún momento, que tenía un requerimiento del IRS, que estaban preguntando esto, pero la misma embajada americana dijo, nosotros aquí no tenemos absolutamente nada. De nuevo, vienen los señalamientos, esos señalamientos que hace él sin ninguna prueba. Si él tiene la prueba, pues hombre, que vaya a la fiscalía y la presente. Me sorprende muchísimo que el señor fiscal haya dicho que él ya está en eso, y yo le preguntaría al señor fiscal, ¿y por qué entonces no ha hecho nada por esa denuncia que hay contra un candidato presidencial, específicamente el candidato Saca, que ha tenido señalamientos de sospecha de lavado de dinero? ¿Por qué no hace nada? Y si ahí le han presentado una serie de pruebas que él debería. Entonces uno, al final... Bueno, pero eso digamos, es correcto que lo diga a lo mejor el Partido Arena, pero en el caso de cada caso específico, la población, yo creo que espera respuesta más concreta. Bueno, yo creo ¿Por qué el presidente, y vuelvo a la pregunta, el presidente Flores no ha dicho? O sea, porque a mí me preguntaron, ¿y qué pasó con ese dinero? Bueno, si no me recuerdo en ese momento, mañana lo cito a conferencia de prensa y explico totalmente qué pasó con ese dinero. ¿Por qué no se ha hecho? Me imagino que porque no hay nada de verdad en lo que este señor lo está acusando, y entonces hay un dicho que dice: a palabras necias, oídos sordos. Pero esto alimenta sospecha, obviamente. Bueno, pero ¿dónde están las pruebas? Es decir, es diferente que vaya y diga, mire, aquí tengo esto, aquí me han mandado esa transferencia que dice él de un dinero que terminó, creo que dijo que en el Caribe, en las Bahamas o no sé dónde, y él diga, mire, aquí tengo esto, y por favor investigue, señor fiscal. El otro señor, el otro abogado, sí llegó y presentó una demanda y dijo, miren, aquí tengo, le estoy mandando pruebas de que el enriquecimiento o el aumento del patrimonio de la empresa del señor Elías Antonio Saca no es normal. Entonces, pues que investigue el fiscal con esas pruebas que tiene, pero ahora prefiere perseguir a un expresidente de la República que todos sabemos que está muy cerca de la campaña del doctor Quijano, que es una persona muy activa dentro de la parte estratégica de la campaña. ¿Será que le tienen, no sé, pues tal vez un poco de temor de que este señor está colaborando con el partido y con el doctor Quijano, a que el doctor Quijano sea el próximo presidente de El Salvador? Y entonces están viendo cómo se lo alejan, no lo sé. Yo repito, Arena nunca ha sido tapadera de nadie. Bueno, tú dices eso, lo has dicho muchas veces, pero ¿no sería mejor una respuesta, digamos, cierto, una buena conferencia de prensa en la cual el expresidente o las acusaciones se respondan también con pruebas? Porque yo también puedo esperar que me prueben algo, pero también puedo salir adelante diciendo, aquí están mis pruebas. Lo que pasa, Nacho, y amigos televidentes, que dentro de las campañas políticas se dan un montón de cosas, ¿verdad? Y no es primera vez que en El Salvador va a haber una persecución hacia alguien de Arena. Acordémonos desde los inicios del partido,
en la primera campaña donde corrió el mayor Dawison, toda aquella cantidad de acusaciones que se le hicieron, que yo recuerdo ninguna de ellas fueron comprobadas. Entonces, hay gente que opta por no contestar simple y sencillamente porque no le van a hacer caso es decir, no sé, tal vez voy a decir una cosa pesada, pero yo no veo que el árbol le conteste al perro que le ladra, pues. Entonces, hay momentos en que en realidad no hay de por medio una población escuchando, una población... Sí, pero fíjate que yo creo que la población tiene derecho, digamos, sí, aunque no sea, a lo mejor, aunque al final no resulte cierto, pero la población tiene derecho a conocer todas las partes. O sea, así como también le exigiría al presidente, si lo tuviera aquí, más pruebas de lo que él está diciendo, lo mismo, digamos, te tengo a ti como presidente del Partido Arena y te digo, siempre ¿por qué y cuando, no más pruebas? ¿Por qué no dar la cara? Siempre y cuando la persona considere que la acusación es seria y que lo puede desprestigiar, pero en este caso, seguramente el expresidente Flores no considera que esta es una acusación seria, sino que más bien es una persecución. ¿Ustedes han hablado con él en relación a esta acusación? Sí, yo he platicado con él. ¿Se le ha preguntado dónde ese dinero fue a parar? No, para comenzar, la pregunta es, ¿existe ese dinero o no existe ese dinero? El presidente habla de la cooperación taiwanesa. Eso fue, creo que lo que dijo, sí, que el dinero había venido de la cooperación taiwanesa. Es como que hubiera venido, por ejemplo, de la AID o de la cooperación española. Es un poco difícil que un dinero que viene para cooperar con un país se pierda. Es decir, ese dinero, ¿cómo viene? Pero yo dejaría al presidente Flores que sea él el que conteste en su momento cuando le estime conveniente. Yo no puedo contestar por él, pues porque obviamente no conozco a detalles, para comenzar, ni conozco a detalles de lo que lo está acusando el presidente Funes. No conozco qué es la información que tiene el señor fiscal, pero de nuevo, Nacho, al final de cuentas lo que estamos viendo aquí es una persecución, tratando de desprestigiar a la gente que está cercana a la candidatura de Norman Quijano, cosa que nunca antes se había visto, pues, de que se usara todo el poder del Estado para ir detrás de un candidato a la presidencia de la República. Ahora, sobre esto mismo, me voy a quedar en China-Taiwán. China-Taiwán fue, por sus circunstancias, ser un país muy pequeño y muy aislado internacionalmente, con muy pocos amigos en términos de amigos formales, diplomáticos, con relaciones diplomáticas. Son como 7 países del mundo, de 165 países que reconocen a Taiwán. El gobierno de Taiwán fue un gobierno muy aliado del gobierno de Arena, muy aliado también, digamos, cierto, un gobierno de derecha, pero el gobierno de Taiwán también ha sabido tener buenas relaciones con los gobiernos de izquierda. De hecho, la Nicaragua socialista, en las relaciones con Taiwán, ¿ya? Yo no sé, digamos, si esta cercanía que ha tenido el gobierno de Taiwán con el presidente Funes y con este gobierno del FMLN, ¿ha habido algún rompimiento de ustedes en la relación a su gobierno de Taiwán? Y te lo pregunto por esta razón muy simple, porque en el programa de gobierno de Arena se está dejando entrever que pudiera haber relaciones con China continental, que es la enemiga, o era, digamos, pero todavía no hay una unión formal, con la China continental, o como muchos conocen, con la China comunista. Bueno, yo consideraría, Nacho, que realmente Taiwán ha sido amigo de El Salvador, no específicamente del partido Arena o de los gobiernos de Arena. Ellos han sido amigos de El Salvador porque El Salvador, como tú muy bien lo señalas, ha mantenido una relación diplomática con ellos por muchos años. Pero no solo eso, acordémonos también cuántos militares salvadoreños fueron a escuelas militares en China y cuánta gente de China-Taiwán ha venido a estudiar a la Escuela Militar de El Salvador. Ahora mismo... Pero voy a hacer una acotación. Podemos revisar también la cantidad. Para que quede más clara para la población, pero fue un compromiso de Taiwán en apoyar a las fuerzas militares de El Salvador en contra de la amenaza comunista, porque ellos veían las cosas desde ese punto de vista. Hoy Taiwán puede ser amigo de quienes están al otro lado, a quienes Taiwán ayudó a combatir en Centroamérica.
Bueno, yo ¿Esto creo... no produce, digamos, distanciamiento para con nada. Taiwán Pero por parte de Arena? Te termino la idea, la primera idea. También hay un montón de jóvenes estudiando en Taiwán becados. Es verdad. O sea que, Es verdad. que Taiwán le ha ayudado a El Salvador y yo creo que a los jóvenes no les pregunta, mire, cuál es su tendencia o su pensamiento político, lo de sus padres, para darles una beca. En ningún momento nos sentimos alejados como partido de Taiwán, porque Taiwán sigue apoyando a El Salvador, independientemente del tipo de gobierno que tengamos en este momento. A partir del próximo año, cuando el doctor Quijano esté gobernando, seguramente vamos a seguir estrechando esas relaciones. ¿Con Taiwán lo que aquí o dice, con China continental? Con Taiwán. Lo que dice perdón. claramente, Sí. aquí, El plan de gobierno, en sí. el plan de país, es que nosotros estamos abiertos a las relaciones comerciales. Es imposible no mantener una relación comercial con China continental o China comunista, como se le llama también, porque es un gran fabricante de un montón de cosas. Yo estoy seguro que si empezamos a ver algunas de las prendas de vestir que tenemos, o el teléfono, o alguna otra cosa, la computadora, seguramente nos vamos a encontrar con productos hechos en China. Nosotros como Arena, y el doctor Quijano lo ha dicho, estamos dispuestos a tener una oficina comercial con la cual podamos, por un lado, facilitarle a los salvadoreños que llegan a China en búsqueda de productos ese trabajo, y por otro lado también facilitar que esos productos vengan a El Salvador. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a tener una relación diplomática con ellos. Hay algunos otros países que tienen relación diplomática con ambos países, con China, Taiwán. ¿Seguirá siendo Taiwán el país preferido para Arena entre esa disputa entre las chinas? Yo diría que sí, que tenemos muchas más cosas en común desde el punto de vista ideológico con China, Taiwán, que con China comunista. Ok, vamos al corte. Volvemos en 2 minutos. En el próximo bloque hablaremos de estas demandas que están pendientes sobre la cabeza de los dos otros candidatos. Bueno, las demandas que están pendiendo sobre la cabeza de los candidatos. Eso porque la Sala de lo Constitucional admitió la demanda en contra de él por 2 motivos. Una es por ser concesionario del Estado, y otra por una interpretación de la reelección, si es en qué periodo corresponde la reelección. En el caso de la que están pendientes todavía de admisión de la Sala en contra de Norman Quijano y en contra de Salvador Sánchez Serén. Hay 2 más. Pero esto puede cambiar todo el panorama político. Yo no sé, yo tengo la información casi muy concreta de que esta semana se va a decidir las admisiones para los otros 2 candidatos. Si va a haber una admisión, no lo sé, pero que se va a decidir por parte de la Sala es esta semana. Y no puede ser después, porque los tiempos, queda muy poco tiempo para las elecciones. Bueno, en el caso de la que le han puesto al señor Saca, que ya fue admitida, yo quiero decir claramente ante las cámaras que nosotros en Arena no teníamos absolutamente nada que ver con esa demanda. Nosotros queremos que el señor Saca vaya a elecciones, y ahí en las urnas vamos a vencer al señor Saca. Queremos que él se dé cuenta realmente de cuál es su nivel de popularidad que mantiene. El viernes pasado tuve yo aquí a Guillermo Gallego y decía claramente, esto es Arena el que está detrás. El señor que puso la demanda es un abogado poco conocido, de un bufete muy conocido. Ahí está el Quintanilla Smith, el vicepresidente de la República de Arena, Borgo Bustamante, hablaba de abogados, todo un vínculo que tendría que ver con Arena, y que Arena puso esa demanda en contra del presidente, y lo que está haciendo Arena es tratando de impedir que el expresidente Saca continúe su campaña política. No es cierto. Realmente que Guillermo Gallegos lo diga, no creo que tenga mucha validez, y mucho menos se dice que es el bufete de Carlos Quintanilla y del doctor Borgo Bustamante, que no tienen ningún bufete en común, para comenzar. Pero bueno, Guillermo Gallegos ha dicho un montón de cosas que nunca las ha podido probar. Nosotros, repito, no tenemos ningún problema con que el señor Saca vaya a elecciones. Creo que ahí se va a dar cuenta él realmente cuál es su nivel de popularidad que tiene. Él sigue diciendo que él entra a la segunda vuelta, ninguna encuesta lo pasa a él a segunda vuelta. Aquí al único que le puede interesar no correr es a él mismo, porque probablemente se quiere victimizar. Ojalá lo dejen participar, ojalá llegue a las urnas
y ahí es donde se van a ver las cosas, que la población, como repito, diga cuál es el nivel de popularidad que tiene y si pasa o no pasa la segunda vuelta. Nosotros no tenemos nada de eso. Ahora, hay, como tú lo señalas, también una demanda en contra de nuestro candidato. Antes de eso, creo que tú dijiste que el abogado que puso el planteamiento de demanda en contra del expresidente Saca no es de Arena, sino que es de Unidad. Yo lo que dije, Nacho, era que el abogado que puso la demanda, el abogado Peña Marín, es una persona que estuvo ligada en el pasado directamente con Ana Guadalupe Martínez y con Joaquín Villalobos en la constitución del Partido Demócrata, no del Partido Demócrata Cristiano, sino que te acuerdas tú, aquel movimiento que hubo. Ahí están las actas de constitución de ese partido y luego de unas ONGs también. Él estuvo involucrado en eso. Entonces la pregunta que yo hacía era, ahora esta gente, Ana Guadalupe, Joaquín, están del lado de Unidad, específicamente pues Ana Guadalupe es miembro del PDC y están trabajando por el candidato de Unidad. Entonces, qué raro que una persona tan cercana a ellos, por lo menos en el pasado, ahora le ponga una demanda al candidato que ellos están protegiendo, entonces, o promoviendo. Entonces, una cosa un poco rara ahí, ¿verdad? Lo que yo sí puedo asegurar es que no somos nosotros, que no tenemos nada que ver. Ayer en otro programa de televisión, el doctor Parker también decía él que se desligaban y inmediatamente hasta decía que este abogado era parte de un bufete relacionado con Arena, y lo mencionaba él, que yo no lo voy a mencionar. Hay otras demandas ahí, acordémonos de este abogado que fue al Tribunal Supremo Electoral a querer inhabilitar la candidatura del doctor Quijano, argumentando que no era un finiquito definitivo. Sin embargo, yo tengo en mi poder copia de los finiquitos de absolutamente todos los candidatos a presidente, a vicepresidente, que ha entregado el tribunal, la Corte de Cuentas, y todos claramente dice finiquito para usos, para fines electorales. En todos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si todos son iguales. La diferencia es que el presidente de la Corte de Cuentas ha aclarado que el proceso sigue y que obviamente le entregó el finiquito al candidato Norman Quijano porque tenía que hacerlo. Bueno, igual tenía que hacerlo con Óscar Ortiz, entonces, pues. Igual tenía que hacerlo con el profesor Sánchez Serén, igual tenía que hacerlo con René Portillo Cuadra, que nunca ha manejado fondos del Estado. Es decir, todos tienen el mismo finiquito, y todos habría, si el argumento de este abogado es válido, entonces habría que descalificarlos a todos, porque en todos dice finiquito para efectos. Bueno, pero la diferencia está, digamos, que efectivamente sí, el candidato Norman Quijano y el candidato Óscar Ortiz tienen juicios pendientes de cuenta porque fueron alcaldes hasta hace poco. Así es, y es normal que un funcionario que ha manejado fondos del Estado, o en este caso también fondos de las personas pues que pagan sus impuestos, se les hagan auditorías, pero el hecho de que haya una auditoría e incluso que haya un señalamiento no quiere decir que están condenados, y claramente en este momento ninguno de ellos está condenado. Entonces, si no están condenados, tiene derecho a usar ese finiquito, que es el finiquito que se les entregó. ¿Hay plan B en Arena en caso, digamos, que hay una demanda que prospere en contra del candidato Norman Quijano? Es que no va a prosperar, por lo menos una demanda de ese tipo no va a prosperar, porque no hay argumento atrás de eso, no hay condena para el doctor Quijano. Entonces, ¿por qué vamos a tener un plan B? Nosotros estamos trabajando para que el doctor Norman Quijano gane. Ahora, por supuesto, para el FMLN y todo el aparato que han montado, probablemente para alguna persona también adentro de la Corte de Cuentas, preferiría condenarlo para ver cómo lo daña en su proceso electoral. Pero nosotros estamos seguros que el doctor Norman Quijano, que no tiene ningún problema, porque él nos lo ha hecho ver claramente, él nos contó cada uno de los casos por los cuales ha tenido algún tipo de señalamiento, que no había nada en eso, pues, que realmente lo pudiera condenar, y por lo tanto no vemos por qué vamos a empezar en un plan B. El plan B es salir a la calle a pedir
de que las cosas se hagan correctamente y que esto no sea una persecución de tipo política. En el caso de la Corte de Cuentas de la República, Arena está evaluando recurrir a la Sala Constitucional para plantear una demanda de inconstitucionalidad por el nombramiento de Rosalío Toches, actual presidente de la Corte de Cuentas. El argumento es que en el 2008 Toches firmó una alianza con el FMLN cuando era presidente de la organización Asocio Político para el Cambio. ¿Esto se va a estudiar o se va a plantear una oportunidad? Realmente se va a estudiar. Existe la posibilidad que nosotros seamos los que demandemos, ¿verdad? Especialmente cuando hay otros funcionarios de segundo grado que ya fueron removidos de sus cargos precisamente por tener una afiliación política partidaria. Tenemos el caso mismo del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, que también fue removido por la misma razón. Ahora hay otras razones más que han estado saliendo. Hoy leía en un periódico digital a media mañana de la relación que ha existido entre el señor Toches y otros miembros de su familia, apellido Toches, con el señor Saca y sus empresas, y cómo incluso alguna empresa que el señor... Se refiere al reportaje del Faro. Y ahí habla claramente de que hay una relación. Yo no estoy acusándolo de nada, simple y sencillamente estoy diciendo lo que ahí leí. La pregunta es, ¿no será también que hay otras causas, además de la causa que él ha firmado un documento en el cual se adhería al proyecto del FMLN? Pero eso lo decidirá. Ahora, esto no significa que él sea militante del partido FMLN lo que la sala ha señalado de la militancia de un partido. Esto no obliga al señor Toches a cumplir. En su momento fue un asocio con él, pero... Sí, por eso nosotros lo estamos estudiando, ¿verdad? Para ver si esto procede o no procede. En su momento nuestros abogados dirán si, mire, vale la pena que proceda o no proceda. Lo que nosotros le pedimos, y siempre le hemos pedido al señor Toches cuando lo fuimos a visitar a algunas personas, y después también el mismo doctor Quijano cuando habló con él, decirle, mire, hagamos las cosas sin persecución política, pues hagamos las cosas como deben de ser, por la ley, claras, transparentes, que es lo que nosotros queremos. Y por cierto... Así fue porque él usó la palabra salveque, dijo, una palabra muy salvadoreña, ¿no? Sí, muy salvadoreña. Sí. Que lo habían salvequeado. Sí, también ocupó otra palabra, otra expresión que decía gatillera con silenciador, ¿verdad? O sea, si así trató a una dama que llegó ahí a querer aclarar las cosas, no me extrañe que nos trate así a los demás, ¿verdad? Pero bueno, ese es su estilo y yo lo respeto, aunque no lo comparta, ¿verdad? Esto no puede ser usado, digamos, ¿cierto?, en que, bueno, tenemos el arma de que podemos recurrir a la sala para quitarte el cargo, así que cuidado con interferir más en los asuntos. No, realmente no es la forma en que nosotros hemos trabajado, Nacho, y lo hemos comprobado y lo hemos visto, pues los televidentes son testigos de que si no lo hicimos en el pasado, cuando probablemente teníamos más poder, porque estar obviamente en la presidencia le da poder al presidente y al partido que gobierna, tampoco lo vamos a hacer en este momento, ¿verdad? Pero también nosotros tenemos todo el derecho de exigir que al doctor Norman Quijano se le respete su posibilidad de ser, o más bien no su posibilidad, porque ya lo es, un candidato presidencial, ¿verdad? Y que lo tenemos todos los salvadoreños y que no se estén inventando algunas cuestiones para tratar de separarlo o inhibirlo a que él continúe en este proceso. Bueno, vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Vamos inmediatamente con Francisco Bonilla para que nos diga qué dicen los correos esta noche, los correos, los tweets, los Facebook. Bueno, buenas noches, Francisco. Por esa última vía comenzamos, específicamente por el Facebook. Dice Mauricio Gómez: Nacho, aprovecho para saludarlo. A don Jorge le pregunto si Arena cambió, ¿por dónde deberemos ver dicho cambio? Ya que la campaña se ven pocas propuestas serias de cómo solucionarían los líos en los que nos tiene el actual gobierno. De la Unión Democrática Ciudadana dice: buenas noches, Nacho, podría preguntarle a los invitados qué hay de cierto en que más reciente encuesta interna del Partido Arena su candidato refleja una tendencia a la baja, y qué opina de las declaraciones que dio Federico Hernández que habrá segunda ronda. Dice Rodrigo Cristales: el caso CEL-ENEL es una cortina de humo para distraer al pueblo salvadoreño de los problemas que nos agobian a todos.
Carla María dice a Velado, yo no lo veo tan convencido en decir si tiene pruebas vaya a la fiscalía. Pues sí, como hoy sí trabaja el fiscal, plantea. Rodrigo Crisales dice, parece ser que al único que no le importa Fumilenio 2 es al señor Funes. Fidel Medrano dice, Salume perdona deuda a Funes por más de 2 millones, siendo el primer designado. ¿No debería de ser investigado para evitar corrupción? Pregunta. Luis Tenorio dice, tienen al Estado en contra de Arena y por esos gastos, ¿y por qué esos gastos no se investigan? Alex Arevalo dice que el señor Velado no niegue que cuando Arena estuvo en el poder, sus presidentes hacían propaganda política, plantea. Rafael Colines dice, ¿cuántos personeros de Arena han ido a Taiwán a recibir cursos de guerra política? Marco Rodríguez, el coordinador del plan de gobierno del FMLN, dice, tan fácil sería decir los 10 millones de Taiwán fueron a parar a esto, pero, y pone 3 puntos suspensivos el señor Marco Rodríguez. Víctor González dice, decir la verdad nunca ha sido enfermedad. Y Juanjo Ángel plantea, ¿por qué no abrieron relaciones comerciales con China durante sus gobiernos? Vamos al estudio para respuestas. Ok, Jorge. Bueno, muchas gracias por todas las preguntas. Las propuestas serias que decía el amigo Gómez, bueno, nosotros hemos presentado un plan de país que tiene 5 capítulos, 20 ejes, 165 propuestas y 900 acciones. Y muy importante, iniciamos ese plan mencionando cuáles son los 10 grandes retos del país, que menciono algunos rápidamente: vivir en paz, crecer para generar empleo e ingresos, reducir la pobreza, mejorar el acceso a la educación, salud y vivienda, reducir la vulnerabilidad ambiental, integrar al país al mundo, avanzar hacia una sociedad de información y conocimiento, edificar la gobernabilidad democrática y la certidumbre jurídica, lograr la sostenibilidad fiscal, ampliar oportunidades para los hombres y las mujeres. Y estos 10 retos, hay, como repito, 165 propuestas que están conformadas en 20 ejes y hay 900 acciones. Estas propuestas se han ido dando conforme va avanzando el tiempo en los diferentes foros, pero también en las diferentes entrevistas y por supuesto en el trabajo que hacemos en el territorio. Hay incluso material impreso de estas. Aquí están, por ejemplo, los 5 ejes más importantes, que son seguridad, oportunidades, empleo, educación y salud. Es decir, la información está y con mucho gusto la podemos compartir. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Rodrigo Cristales, que aquí hay una cortina de humo. Por supuesto que hay una cortina de humo. Si el problema es que aquí el gobierno está tratando de tirar cualquier cantidad de acusaciones en contra de Arena y de sus funcionarios, exfuncionarios, en contra de nuestro candidato, para que los salvadoreños no veamos los verdaderos problemas que hay en este país, la escasez de medicinas, etcétera. Alguien mencionó el Fumilenio 2. Yo realmente, como salvadoreño, quiero que venga el Fumilenio 2. El problema es que este gobierno no ha cumplido con todos los requerimientos que tiene ese Fumilenio 2 y ya incluso en su momento hasta la misma embajadora americana dio declaraciones en donde decía que se estaba poniendo en peligro. Y precisamente uno de los problemas es la falta de respeto a la institucionalidad democrática de este país. Entonces, qué triste sería que en el futuro cercano la oficina del MSC en los Estados Unidos dijera: no hay Fumilenio 2 para El Salvador. ¿Cuántos salvadoreños van a perder la oportunidad de desarrollarse, y ahora específicamente en la franja costera de El Salvador? Ahí mencionaron el caso del señor Salume, de los 3 millones. 3 son o 2 millones, ya ni me recuerdo cuánto es, Nacho. Pero esa cantidad de dinero, yo la pregunta que me haría en este momento es, ok, si le dio ese dinero, si le donó ese dinero al señor Mauricio Funes, ¿no debería haber pagado el impuesto por ese dinero? ¿Los pagó? Porque si se los dio, los tendría que haber pagado. Y de ahí, no sé, había algo... el comentario del señor Marcos Rodríguez sobre... Mire, yo, decir con todo respeto, pero lo debo decir, todos los salvadoreños teníamos grandes expectativas de lo que el señor Marcos Rodríguez iba a hacer alrededor del tema de la transparencia.
Él supuestamente había desde una ONG hecho lo que todos creíamos grandes esfuerzos porque en este país avanzar el tema de la transparencia. Yo he quedado totalmente decepcionado, al igual que muchos salvadoreños, que pasó sin pena ni gloria por el puesto que él tuvo y ahora pues simple y sencillamente se aparta o lo apartan y se mete a trabajar al plan de gobierno que está presentando el FMLN y es lamentable pues que él no lo haya hecho como todos los salvadoreños lo esperábamos. Esta es una muestra más de que alrededor del FMLN hay un montón de personas que hablan, señalan, pero cuando llegan a gobernar o a ser funcionarios públicos, no cumplen con todo aquello que ellos ofrecían en su momento o trabajan totalmente en contra de aquellos principios que ellos defendieron en su momento. Bueno, se me fue el espacio ya a la hora de la entrevista. Te agradezco mucho que hayas estado esta noche, Jorge. Al contrario, obviamente hay muchas cosas más que hablar. Falta todavía bastante campaña, no tantas, creo que son 80 y tantos días de campaña. Ya estamos entrando en la recta final. 68, si no me equivoco. 68, por ahí. Pues ya no queda nada. Gracias, Jorge, nuevamente, amigos televidentes. Mañana los espero para que hagamos un análisis profundo, interesante, sobre las viabilidades que tienen las demandas de inconstitucionalidad en contra de los candidatos presidenciales. Tendremos dos destacados juristas, al doctor Mario Solano y al doctor René Valiente. Hasta mañana, a las 8 de la noche. Que pasen buenas noches.